Que eso quiero precisar, Luis, cuando tú señalaste de las metas fiscales, la del presente año se mantienen tal cual se previó, o sea, el déficit de 47 mil exacto, 47 mil millones, el 2.6 del PIB y un consolidado del sector público si incluimos el cuasi fiscal del Banco Central en un 4%. Las que tuvieron variaciones fueron las del año próximo conforme al marco macroeconómico que se discutió con el Fondo Monetario para la revisión de la nueva carta de intención. Otro aspecto que quería precisar. Correcto, Rosana, déjame confirmarlo aquí. Sí. Para el 2011 el gobierno se comprometió en superávit. Para el año que viene, pero el de este año se queda igual. De un 1% y un 2% para el 2012. Sí, estos son los que cambiaron, pero en el presente año no hay variación en cuanto a las metas fiscales. Sí. Otro elemento que señaló Henry, alguien me preguntaba antes de entrar al programa, que si esa nueva tasa del 39 del 2011, que si ya en enero, del 1 de enero del 2011 ya íbamos a tener una tasa de cambio del 39, yo le decía no, precisamente lo que tú dijiste, Henry, en los últimos 5 o 6 años se ha venido utilizando para fines de la formulación del presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos una tasa de cambio que ha quedado muy por encima de lo que ha sido la tasa de cambio promedio ponderada del año del cierre, de cada cierre fiscal. Eso hay que ver ahí las estadísticas, de manera que, por ejemplo, este año teníamos una tasa de 37.90, no significó que el 1 de enero del 2010 teníamos 36, o sea, no teníamos 37.90. O sea que no tiene nada mecánico que establecerse, así que no debe haber esa preocupación en el sentido de que habría una devaluación formal para una tasa del 39 pesos por $1. Vamos a una pausa y regresamos. Volvemos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Estamos hablando del presupuesto, del proyecto de presupuesto que ha presentado el Congreso Nacional el Gobierno para el 2011. Rosana terminaba la sesión anterior hablando del tipo de cambio. Yo pienso que es importante precisar un poco más sobre esto porque se trata de un precio importantísimo de la economía dominicana, que se toma mucho en cuenta para los fines de hacer el ejercicio económico por parte de las entidades del sector privado. Recordemos, amigos y amigas de Agenda Económica, que el tipo de cambio es un precio del mercado, es un precio privado, es un precio que se negocia libremente entre los que generan las divisas y los que la utilizan para hacer pagos en el resto del mundo. No es un precio que las autoridades dispongan y establezcan y ese sea un precio controlado por las autoridades, como ha ocurrido en épocas anteriores. Hoy día la tasa de cambio se establece libremente y lo que el gobierno hace con este ejercicio de presupuesto, que no es nuevo, lo ha hecho toda la vida, es tomar como referencia un tipo de cambio que normalmente se toma conservadoramente por encima de lo que termina como un ejercicio para que el gobierno pueda tener una holgura en los cálculos que realiza y no vaya a ocurrir que después se haga un cálculo a una tasa menor de la que finalmente termine. Pero lo que ha demostrado la historia reciente en este sentido es que normalmente la tasa de cambio termina el año por debajo, a veces muy por debajo de lo que se ha establecido en el presupuesto nacional. Estos son precios importantes, igual que ocurre con el precio del petróleo, que es una variable sumamente importante también, y que se calcula un precio para hacer los cálculos del presupuesto nacional. En este caso se está tomando 83 o 83.50 como promedio para el 2011. Como promedio. Esto puede variar muchísimo porque va a depender del entorno internacional, de qué ocurra con la economía internacional. Si la economía internacional se dinamiza y la demanda de petróleo en el mercado internacional se incrementa, muy probablemente el precio se dispare en los mercados internacionales. Y es lo que conocemos como una variable exógena de la economía, es una variable que está fuera del control de la economía nacional. Nosotros lo que tenemos que hacer es asimilarla como un costo
dependiendo de cuál sea su comportamiento en el mercado internacional. Pero no vayamos a pensar que si se habla de que el presupuesto está calculado a una tasa de un 39 por 1, esa va a ser la tasa que va a comenzar a girar la economía ni a la que se van a hacer los negocios. Nada de eso. De lo que se trata es de una tasa de referencia que utilizan las autoridades para calcular lo que es su presupuesto, como lo haría cualquier otra empresa, claro, porque las empresas también hacen lo mismo. Y tienen sus supuestos. Ellos hacen análisis, tienen sus supuestos y establecen una tasa y se manejan con esa tasa. Y eso no significa que realmente esa va a ser la tasa que van a utilizar en sus negocios, porque todos los días van a estar haciendo sus operaciones y negociando el tipo de cambio con lo que generen la divisa. No, y de hecho un buen ejemplo es el de este año. Claro. O sea, hay que recordar que el tipo de cambio que se utilizó para confeccionar el presupuesto del año 2010 era, como dijimos más temprano, 37 pesos con 90, y que es posible que terminemos el año sin conocer, sin haber visto siquiera durante un solo día del año esos 37 pesos con 90. Según los cálculos que estamos manejando, el promedio va a quedar entre que 36.80 y 36.90. Por ahí debe estar. Fíjense que en ritmo promedio en los últimos 3 meses tenemos más o menos 10 centavos mensuales de devaluación. Por lo que va del mes tenemos, estoy hablando tipo de cambio promedio, no fin de mes, tenemos 5 centavos. Exacto. Nada más en el como promedio. Hay que sacar el promedio del año, hubo muchos meses con 36. O sea que realmente deberíamos, o sea, ahora tenemos un tipo de cambio promedio para el mes que está por el orden de 37 y algo. Nos queda entonces octubre, noviembre, diciembre. Usted ve que entonces estaríamos cerrando el tipo de cambio promedio el mes de diciembre, inclusive a lo mejor por debajo de 37.50. Es muy probable. Entonces, y eso es importante, Henry, y sobre todo en el horizonte y en las perspectivas de la aprobación de la nueva Carta de Intención bajo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay un horizonte de mayor acumulación de reservas internacionales del banco, lo cual contribuiría a mantener esa estabilidad relativa de la tasa de cambio. No mantener una tasa fija, como explicó Luis, sino que bajo el régimen de flotación administrada, el Banco Central, en momento de que ocurran oscilaciones hacia arriba o hacia abajo que no respondan a los fundamentos de la oferta y la demanda del mercado, pues intervendría con sus reservas internacionales que se verán fortalecidas tanto el presente año como el subsiguiente, con la afluencia de recursos por el lado de endeudamiento externo, por el lado también del crecimiento que se proyecta de inversión extranjera directa, por el incremento de las exportaciones que se producirá por la incorporación de Falcon Bridge y por la entrada de la Barrick en el último trimestre del 2011. De manera que el horizonte, esa señora que me preguntó, que esté tranquila en lo que es la estabilidad relativa de la tasa de cambio. Además interesante que si vemos lo que ha pasado, inclusive en Latinoamérica, estamos discutiendo hoy con un grupo de amigos, alguien estaba preguntando, pero realmente la devaluación que hubo aquí fue mínima. Es cierto, ahora, si vemos lo que ha sucedido en muchos de los países latinoamericanos este año, en Brasil se ha apreciado, que inclusive no necesariamente el hecho de que haya una apreciación es una buena noticia. De hecho, en el caso de un país como Colombia, que tiene un sector industrial muy exportador, el hecho de que nuevamente se haya apreciado tanto el peso colombiano afecta la competitividad. Ha afectado muchísimo. Entonces, eso es lo que pudiese estar justificando que efectivamente en el caso dominicano no hay ninguna necesidad que el ritmo de devaluación actual sea mayor, porque cuando nos estamos comparando con los vecinos de la región con los cuales tenemos que competir, muchos de esos países han sufrido, y el IO especialmente sufrido, porque no necesariamente es una buena noticia cuando hay la apreciación de la moneda. En el caso de muchos de esos países, la moneda local se ha apreciado frente al dólar, lo cual quiere decir que si nos comparamos con esas otras monedas, realmente hemos tenido una devaluación que es muy similar, vamos a decir, a las devaluaciones que hemos visto en el pasado. O sea que